Estamos en Marruecos. Salam, mi gente, ¿todo bien? Hoy toca empaparnos un poquito de la cultura árabe y el caos de los zocos. Estamos en Marruecos y esta es mi primera vez en África. Ya verán que este país es una chimba. Situado al noroeste de África, Marruecos es el primer país africano en llegar a las semifinales del mundial. Es un país que tiene dos principales lenguas. Ellos hablan el árabe y también el amazigh. El amazigh es un conjunto de lenguas bereberes de su origen. Sin embargo, muchos habitantes hablan tanto el francés como el español, debido a su herencia colonial y también al turismo actual, ya que Marruecos es el país más visitado de toda África. Más de 17 millones de visitantes internacionales vinieron en el 2024 a ciudades como Chefchaouen, Rabat, Fez, Casablanca y también principalmente a Marrakech, que es la ciudad que visitaremos hoy. Vamos a ver con qué nos sorprende. Para empezar, Marruecos es un país musulmán, por ende una vestimenta adecuada es menos ofensiva. Tiene que ir cubriendo por abajo de la rodilla y también los hombros, para hombres y para mujeres. Sin embargo, Marruecos sigue siendo, gracias al turismo, un país bastante permisivo, o por lo menos mucho más que los otros países musulmanes. Por ello, tienen más contacto con el extranjero y les encanta interactuar con ellos. Especialmente se nota mucho en las medinas, que son como el casco antiguo, el corazón cultural y social de las ciudades. Realmente las ciudades en Marruecos suelen ser laberínticas, estrechas, amuralladas y de difícil acceso. Además, Marrakech tiene callejuelas caóticas que pueden ser intimidantes y agobiantes de transitar. O sea, vamos a meternos a la jungla. Entonces estamos en los zocos. Bueno, eso es un poquito incómodo de grabar y es un poquito difícil de grabar porque todo el mundo lo mira a uno, todo el mundo le pide dirhams a uno. Hay una puta motocicleta en mi espalda que me va a asesinar también. Hace parte, ¿no? Hace parte del blog, hace parte de la cultura de Marruecos. Lo siento los marroquíes, pero es que ustedes de verdad tienen incrustado en su cultura, ellos todo te lo van a negociar. Para ellos el regateo es una especie de intercambio, pero de estatus. Ya sabemos que la persona que tiene más habilidad es aquella que es capaz de inflar o rebajar más el precio, ya sea el comerciante o el comprador. Por eso para ellos también es importante conocerse. En los zocos, que son sus mercados tradicionales, históricamente nunca manejaron precios fijos. Para ellos, la cultura comercial nunca se centró solo en buscar un mejor precio. Ellos lo consideran un espacio para conversar, bromear y conocerse. ¿Usted cuál me recomendaría entonces, amigo? Para mí ese bien, es almendra de rosa, cacahuete, almendra y miel, es los chipitos. ¿Y este qué es? Es coco fresa. ¿Coco fresa? Es rico. Vamos a llevar entonces dos, ¿no? Llevémosle el coco fresa que está como exótico. ¿Y este? ¿Y este? Sí. Sí, entonces estos dos, por favor, amigo. ¿De dónde eres? Somos de Colombia. ¿Colombia? Sí, lejos de acá, eso es. Gusta Colombia. Sí. ¿Y Falcao? ¿Conoce Falcao? ¿O Shakira? Waka Waka. Viajar a Colombia, tú. ¿Usted viajó a Colombia? Sí, en febrero. Y, ¿Sí? 2 years ago. Uy. Medellín. Bogotá, Medellín, Cartagena y San Andrés. Uy, conoce mucho. Qué chévere, amigo. Colombia, discoteca. Sí, de la. Uy, pero. Second time in la zona rosa. En zona rosa. Uy, pero entonces ya conoce cómo es Colombia. Ya, uy. Then in Medellín, I was in Poblado. En el Poblado, claro. First time Poblado, second time Poblado, but in Provincia. ¿Y J Balvin Fate escuchó? Reggaetón, ¿bailó? ¿Sí le gusta el reggaetón? Uy, qué bueno. Gracias, amigo. Mire, sí tiene la historia allá. Dándole. Ay, qué chévere. Eso, bueno, gracias. Es el más típico. Eso. Muy amable, mire, aquí está lo del dulce. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el señor? Usama. Mucho gusto, yo soy Franz. Ah, bueno, aquí está el Instagram del señor. Así se repite. Muchas gracias. Bueno, un bacán completo, gracias. Los vendedores disfrutan más negociando con alguien que participa en el proceso que con alguien que simplemente pregunta cuánto cuesta y se va. Pero es que se regatea de todo. Los taxis, souvenirs, servicios, mercados, joyería. Aquí todo el día se negocia. Mira, por ejemplo, todas estas
todas estas vasijas, todas estas lámparas doradas, ¿no? Como en las películas, que uno ve ahí el señor de la flauta con la serpiente y el mono también lo teníamos allá atrás, ¿sí? Entonces es como una especie de mercado del centro, también por ejemplo en Latinoamérica es muy parecido, pero si ven que por ejemplo arriba está completamente techado, claro, por el calor gigante que hacen. Miren, por ejemplo, acá están los platos típicos sin que pase una cicla y me mate, y luego un señor y probablemente un burro, pero me gustaría saber, mire, ahí están los nombres, como brite mosa, brihuate samosa, esos es como legumes así con vegetales. Bueno, está chévere, está interesante, esos son los, digamos, la comida callejera. Marrakech es la cuarta ciudad más poblada del país. De los 38 millones de habitantes que tiene Marruecos, 1,5 residen aquí. Esta ciudad roja fue fundada en el año 1062. Se establecieron aquí en el Zoco los primeros monjes del occidente. Estos monjes guerreros llamados almorávides vinieron acá desde la ruta que conectaba todo el desierto del Sahara y se establecieron para comerciar sus joyas, reliquias, diferentes tipos de cerámicas o instrumentos de arte, y para ser el centro de comercio de todo el país. Por esta posición estratégica entre las montañas del Atlas y el Sahara, también se le conoce a Marrakech como la puerta del desierto. Mira esos camellos tan chéveres, tan bonitos, ese de madera es buenísimo. Acá también es muy interesante la talla de madera, una de las artes típicas del marroquí. Si se dan cuenta, todo a nuestro alrededor, las paredes, las columnas, incluso algunas calles, algunos pisos de las calles, todo está completamente pintado de rojo. Este tono terracota fue impuesto por la Ordenanza Municipal de Marrakech desde el siglo XI. Todos los edificios tienen que tener este mismo color. Este es un color que lo da el material por el cual está compuesto. Esto es el acre. Entonces lo hacen para que no les dé tanto el reflejo del sol, ya que este material absorbe muy bien el calor también. Imagínense, o sea, esto a 45 grados, uno tiene que tener algo que lo refresque. Por eso vemos cómo están construidas las calles. También los riads, que tienen en el centro una parte tanto de fuentes como de espacios de aire diseñados arquitectónicamente de forma perfecta para que el aire pueda refrescar y entrar a todos los hogares. Los riads son un tipo de palacio tradicional que cuenta con un patio central abierto que facilita la ventilación. Antiguamente los riads eran casas familiares de la élite, pero ahora los convirtieron en alojamientos turísticos. Lo más recomendable es hospedarse cerca a la Medina, así que si buscan una experiencia más local y autóctona, quédense ahí. Como turista, la mejor forma de movilizarse es a pie. Claro que hay transporte, pero es más complejo. Ahora estamos en la Medrasa Ben Youssef, que es una institución educativa, de hecho la más vieja, la más antigua de todo Marruecos. Los estudiantes hace 5 siglos más o menos venían a aprender acá el Corán y otras disciplinas. Pero ahora es un museo, uno de los edificios más representativos e imperdibles si vienes al norte de África. Estas columnas gigantes están hechas de una especie de estuco que está fabricado con polvo, yeso, clara de huevo y el estuco tradicional. Estos son los mosaicos y los azulejos típicos rústicos que vemos en Marruecos alrededor de cualquier medraza, de cualquier punto turístico. Y esta escritura árabe la vamos a ver presente también. Tenemos los azulejos. Aquí después están las siluetas y las escrituras árabes y ya arriba, más arriba del todo, están los techos que están hechos completamente de madera de cedro. En esa piscina de acá es donde los estudiantes realizaban la ablución, que es como la especie de purificación que hacían los islámicos antes de sus rezos. Entonces ellos se sentaban aquí al borde de la piscina, limpiaban sus caras, sus cuerpos. No podían volver a dejar caer ni una gota de sudor nuevamente al agua y estaban completamente listos para sus rezos. Atrás de mí pueden observar la insignia arquitectónica de Marrakech. Es la mezquita Kutubía. Tiene 77 metros y es la más grande de la ciudad. La mezquita está reservada para los musulmanes y abre 5 veces al día para la oración, al amanecer, al mediodía, a la tarde, al anochecer y en la noche. Por cierto, muy cerca de aquí también queda el Palacio Real de Marrakech, que es la residencia temporal del rey cuando visita el sur del país. Esta mezquita es del siglo XII y también sirvió como inspiración para la Giralda de Sevilla.
si se dan cuenta son como hermanas, pero pues la Giralda es un poquito más grande porque se construyó después. Y algo que me sorprendió demasiado es la increíble cantidad de gatos que hay por toda la ciudad. Pero ¿por qué hay tantos gatos en Marrakech? Sucede que ellos están muy bien considerados en la cultura islámica. Se dice que son animales limpios y son muy respetados, tanto así que la gente les deja comida y agua aunque no sean sus mascotas. Bueno, y como no podemos entrar a la mezquita lastimosamente porque no somos musulmanes, pues sigamos con el merequetengue. Bueno, estamos acá en la calle y así es como se ve de noche la plaza principal de Marrakech. Ahí los muchachos que están vendiendo la fruta, dele, papi, la fruta. A 20 dirham, 20, no, yo le bajo 15, papi. Está bonito. A ver, no es tan peligroso como yo pensaba. Aquí también tienen como su venta de... ¿Qué es eso? Como churrasco, lechonas y cabeza de cabra por si usted quiere también, señor. Lleve para la rifa, para el cumpleaños, un tambor, una moto, un músico aquí, una señora con pinturas. Estamos en el Palacio de la Bahía. Según el Corán, el Islam permite que un hombre musulmán se pueda casar hasta con 4 esposas, pero él tiene que proveer para ellas y sus hijos, ser responsable económicamente y también tener el permiso de la primera esposa, el consentimiento. En este sitio en el que nos encontramos era un riad, pero un riad estilo familia musulmana de alto poder adquisitivo, de casi que era un sultán que tenía en total 20 concubinas y 4 esposas. Lo que sucedía es que las 20 concubinas vivían alrededor, cada una con su cuarto, y las 4 esposas también vivían acá. Existía también algo muy curioso, que es la palabra alcahueta. La usamos mucho en Colombia, por ejemplo. Entonces, una curiosidad es que viene del árabe. Se utilizaba mucho en la antigüedad en este tipo de sitios. Por ejemplo, la alcabina es el sitio donde los encuentros clandestinos sucedían, y pues la alcahueta era una de estas concubinas, una de estas, digamos, novias del sultán, que se encargaba precisamente de organizar estos encuentros. Entonces, cuando venían nuevas sirvientas o cuando alguna concubina tenía que hacer lo que ya sabemos con el sultán, ella se encargaba de organizarlo. Bueno, esta alcahuetica era realmente también una concubina, pero era una concubina, digamos, la gata oficial, la más cercana al sultán de las concubinas. Entonces ella también se encargaba de lo que era el reclutamiento de nuevas sirvientas y del servicio en general del palacio. Pero esto ya en la actualidad no es así. El Código Penal marroquí prohíbe completamente el concubinato y también las relaciones sexuales que no están adentro del matrimonio. Bueno, estas concubinas realmente dije que las reclutaban, o bueno, las recluta la gata oficial, la concubina de confianza, pero ellas eran sirvientas o esclavas foráneas de otros lugares, entonces no era como que tuvieran la elección de venir hacia acá. Ah, cierto, y un dato muy importante, aquí en el Palacio de la Bahía es donde la gente se suscribe al canal. Bueno, y otra curiosidad que vi, miren, este man es el rey Mohamed VI y sale en todos los billetes, en el de 20, en el de 100, todos los billetes de los dirhams, que es la moneda marroquí, tiene a este man. Él es el rey actual de Marruecos, rey Mohamed VI, y en los anteriores billetes salía su abuelo y su papá.
Y aunque lo principal sea el comercio, también hay producción de piezas únicas de todo tipo de arte, joyería, cerámica, talla de madera, sus alfombras famosas por sus diseños coloridos y, claro que sí, la marroquinería. La marroquinería precisamente es el arte de trabajar con cuero fino para fabricar artículos como los bolsos, las babuchas, cinturones. Bueno, todo esto pues es la marroquinería. Proviene del francés maroquinerie. Viene de un tipo de cuero que es exclusivamente marroquí, que se llama el marroquín. Este material normalmente es de cabra y es bastante suave. Tiene un tinte brillante y tiene un olor muy característico. Seguro todos en Latinoamérica hemos escuchado a nuestras abuelitas decir: ¡ay, páseme las babuchas! Pues no, realmente las babuchas son un producto estrella de la marroquinería tradicional. Las babuchas son un calzado de cuero ligero que realmente surgieron en la antigua Persia y se popularizaron en Marruecos. Entonces ya saben, díganle a sus abuelitas: no señora, las alpargatas son ibéricas y las babuchas son marroquíes. Otra vestimenta auténtica es la chilaba, que es una túnica larga con capucha puntiaguda que cubre de pies a cabeza. Y un dato curioso sobre el amor es que los marroquíes no piensan que el amor proviene del corazón, como pensamos nosotros, sino que proviene del hígado. Y por eso dicen cosas como: el hígado está caliente, cuando un amor es muy intenso, o para describir los celos. Está fuerte, está muy fuerte. Este creo que es comino, tiene cara de comino. Esto será pimienta. Esto es pimienta, curry, comino. ¿Cómo vas? ¿Cómo va la churca por allá atrás? Uf, me tiró un pique ahora. De rico. Muy rico. Sí, no, la experiencia está siendo una chimba. O sea, miren, por favor, esa mierda. Esas dunas. Bueno amigos, vamos a probar los dulces típicos marroquíes. Tenemos acá estos 4 tipos. Es coco aparentemente. Este de acá dice que es uno de los más típicos y es de almendra con nuez. Este de acá es también con coco y fresa. Y este, que es como mazapán. Bueno, vamos a darle. Pastosudito. Está rico, pero pastosudo. Mucho mejor. Este sí lo compraría yo varias veces. Como snack, pasta de sano. Ahora con esto. Ok. Una bolita como de coco. Yo no sé si esta me gusta, pero... Uy, está increíble. Qué loco, está muy bueno. Uy, ¿Como cocada colombiana o no? sí, es totalmente como cocada colombiana. Es igualito. A ver qué tal está.
favorito hasta ahora. Mazapán, ¿es que se llama? Sí. Típica galleta navideña de la abuelita, que está en el pote metálico de las agujas de coser. Igualito, sabía eso, sabía Navidad. A rico los dulces. Bueno, y eso fue todo. ¿Qué les pareció? Qué grata sorpresa venir a Marruecos y aprender de sus orígenes. Además que nos faltó muchísimo, solo estuvimos 3 días. Marruecos tiene de todo, tiene colinas gigantes llenas de nieve, tiene desierto del Sahara, por ejemplo, una gran parte tiene Chefchaouen, que es una ciudad que es la joya del África, ¿no? Esta ciudad que es completamente azul, hay mucho que disfrutar. La verdad, el país me sorprendió mucho, una experiencia impresionante. Bueno, ya saben, pilas con todo, no se me duerman y por ahí nos pillamos.